Muchas gracias y muy buenas tardes para todas y todos. Quiero, por supuesto, sumarme al agradecimiento a la Fundación Esquipulas, a la Misión Presidencial Latinoamericana, saludar muy cordialmente a la señora expresidenta de Costa Rica, al señor expresidente del Ecuador, a las demás personalidades, miembros del cuerpo diplomático, académicos, especialmente a los jóvenes y las jóvenes que nos acompañan hoy, que también impresionan por su cantidad y calidad en este foro. Y el estar aquí para mí constituye un gran honor. Y voy a tomarme unos minutos del tiempo que me asignaron para referirme no al sur global, sino a la paz y la democracia en Centroamérica. No podría dormir si no lo hago, presidente Cerezo, y pago un reconocimiento muy fraterno, pero también muy sincero, como ya lo hizo el presidente Bernardo Arévalo y también Vinicio en sus palabras de esta mañana, a todas las personas que contribuyeron de manera tan lúcida, de manera tan determinante, de manera tan valiente a ese proceso que se inició mucho antes de la firma de los acuerdos de Esquipulas, que fue, como recordemos, lo dice su nombre, un procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, no un plan de paz a secas, sino era la forma como aspirábamos a que ello ocurriera. Tuve la fortuna de formar parte del equipo de negociación de Costa Rica en ese proceso y puedo dar fe de las dificultades que esto produjo en la negociación de Esquipulas, pero digo que antes, porque también hay que pagar un reconocimiento, como se ha hecho ya también en el último día y medio, a nuestras muertas y a nuestros muertos. Porque fueron esas personas que regaron con sangre bendita y fértil las tierras de Centroamérica, las que hicieron posible también con ese sacrificio que llegáramos al convencimiento de que esa matanza tenía que detenerse. Por supuesto que esta querida Guatemala, país al que llevo siempre muy presente en mis afectos, fue uno de los países que más aportó esa cuota de sacrificio que hoy florece, 40 años después, en un sistema que, como cualquier otra democracia, no es perfecto, pero que sí ha venido mejorando con el tiempo y cuenta hoy con un gobierno que no se enorgullece, en una sociedad que aspira a la concordia y que lo hace de la mejor manera, que es honrando su historia, una historia que no me canso de repetirlo, es una historia milenaria, de la cual toda la región debe sentirse muy orgullosa. Así es que yo sí pago ese homenaje y lo hago en la confianza de que todo ese esfuerzo, que es un esfuerzo de mucha gente y de muchos países, que se ha producido no solamente con el aporte de Centroamérica, sino también de los organismos internacionales que acompañaron esta decisión de alcanzar la paz, pueda avanzar en ese proceso de construcción permanente de la democracia que sigue siendo para todos los efectos nuestra mayor responsabilidad. Y que para las jóvenes y los jóvenes que nos acompañan, su presente, un presente que esperamos sea muy fructífero en el futuro. Me han pedido algunas ideas sobre el sur global, qué hace Centroamérica en ese nuevo contexto internacional que tanto marca a la geopolítica de nuestro tiempo. Como soy profesor de Historia y de Ciencias Políticas, permítame iniciar esta reflexión sobre el sur global con una anotación de orden conceptual. Porque yo creo que esto del sur global puede llamar engaño. Y ha habido una polémica que se ha desatado en torno al concepto de sur global, que es una denominación que es lícita como imagen, es más, es muy potente esto del sur global. Ahora resulta que hay un norte global y un este global, ¿verdad? Es muy potente y muy lícita, es, como lo decía, un discurso polémico, porque lanza una cobija sobre una gran diversidad de estados, 130 de ellos, que no es un bloque monolítico. En ese sur global aparecen todo tipo de naciones, tampoco conlleva una única agenda y más bien se parece a Indonesia, que es un archipiélago de miles de islas, ¿verdad?, que conforman ciertamente una unidad nacional, pero cuyos intereses que comparten algunas perspectivas, algunas visiones, algunas condiciones comunes,
están marcados más por diferencias que por similitudes, tanto al interno como en lo que respecta a las relaciones de esos 130 estados con respecto al resto del mundo. Y claro, ese sur global me parece en lo personal que es más una aspiración que una convocatoria y que requiere, digamos, de entender que entre esas convocatorias o esas aspiraciones están cuatro que a mí me llaman la atención porque se reiteran en los discursos de los líderes del sur global, de ese llamado sur global, que es, por una parte, la superación de los desequilibrios estructurales, la redefinición de esa nueva arquitectura geopolítica del mundo, el cambio en los términos de la cooperación internacional, que es un tema sensible para los países del sur global, porque prácticamente todos ellos tienen niveles de desarrollo relativo bastante pequeños, y la promoción de un nuevo orden en donde, por supuesto, lo que se propone es superar a las potencias y las fuerzas hegemónicas de los últimos 70 años por otras nuevas emergentes como las que estos representan. Claro, en ese marco de diversidad es inevitable que haya contradicciones, que se presenten desafíos. Una primera contradicción es que ese bloque que quiere superar la geopolítica anterior tiene una vanguardia, tiene como liderazgos principales a potencias con agendas propias que son más potentes que las del resto de los países que conforman el sur global y que se parecen mucho a las viejas hegemonías que el sur global quiere superar. Y no me refiero aquí solamente a los llamados BRICS, que constituyen una parte importante del sur global, que avanzan su propia perspectiva del mundo. Pero esas potencias, unas consolidadas, la potencia china, que solo la semana pasada veíamos en un despliegue muy grande de su poder, algunas que no son hegemónicas, pero sí son muy potentes, como Rusia, otras emergentes, la India o incluso Brasil, tienen un factor que las unifica y que me parece contrasta mucho con la esencia de ese sur global, al menos a la que aspira ese sur global, y es que tienen aspiraciones nacionales, y voy a hacer un poco más, voy a arriesgarme un poco más al decir esto, tienen aspiraciones nacionalistas que a mi juicio pueden constituir problemas serios para los efectos de la construcción de un orden internacional más justo. Y esto, por supuesto, las coloca en una confrontación directa con los Estados Unidos y con la Unión Europea, pero no evita que tengan reivindicaciones territoriales en sus propios entornos. Es decir, lo estamos viendo en el caso clarísimo de Rusia con respecto a Ucrania y el resto de la Europa Oriental, lo estamos viendo, podríamos verlo y ojalá que no ocurra con respecto a China y Taiwán, podríamos verlo también en el caso de Turquía, que es otro de las potencias emergentes en Eurasia, con respecto a territorios en Siria y a territorios en Irak. Podríamos verlo así como eso, con ellos, como con Corea, por ejemplo, Corea del Norte, sobre Corea del Sur, etc. Y, por supuesto, un discurso aspiracional hegemónico que viene revestido además de la defensa en unos casos y de la búsqueda en otros de materias primas estratégicas, especialmente en lugares como África, y un condicionamiento de la asistencia al desarrollo. Y esto lo traigo a colación porque uno siempre piensa que el sur global será eternamente solidario. Y cuando vemos los números, resulta que la cooperación viene bastante condicionada, una condición que también tenían las potencias anteriores. Lo cual, dicho sea de paso, no debería de extrañarnos. Yo no sé por qué uno siempre piensa que aquellos que regalan la plata, entre comillas, la están regalando de verdad. Porque tienen detrás de esos recursos una cantidad importante de sus propios intereses. Y todo esto conspira contra el espíritu de solidaridad, ya lo decía, que supuestamente guía al sur global. Por supuesto, puede llevar a nuevas hegemonías, por supuesto, puede llevar a nuevas guerras,
como historiador le tengo pavor al nacionalismo. Creo que una de las grandes cosas que surgieron después de la Primera, pero en la Segunda Guerra Mundial particularmente, fue superar ese nacionalismo exacerbado, un militarismo que se viene afincando en todas partes, y permítanme decir que a mí me parece que ese militarismo es inmoral. En un mundo con tantas necesidades, estemos gastando lo que estamos gastando fruto precisamente de los miedos nacionalistas, y me da igual si eso viene de Oriente o de Occidente. Creo que es indecente, creo que es inmoral, y creo que no debería de ser algo que se consolide como una tendencia en esta nueva realidad. Y desafortunadamente muchos de esos militarismos están surgiendo del sur global, que además lucra con la producción y la venta de armas a los países que, como decía hoy el presidente Cerezo, ponen los muertos. Y hay otro factor perturbador, que no necesariamente es una contradicción, aunque sí lo es, y es esta actitud de desapego y de desprecios al multilateralismo. Es decir, una resistencia a la idea de órganos multilaterales, en particular a las Naciones Unidas, pero que también tienen referentes en las regiones, a la OEA o a la Organización para la Unidad Africana, etcétera, y al derecho internacional, que es un tema, como lo sabemos bien en Centroamérica, que es esencial para garantizar la estabilidad de nuestras regiones frente a algunos de los problemas históricos que hemos. Ahora, ¿a dónde se ubica Centroamérica en esa encrucijada del sur global? Y aquí voy terminando con ello. Centroamérica como región, otra vez, en esa definición del sur global, forma parte del sur global, no hay ninguna duda de ello. Deberíamos ser un agente transformador y que contribuye al desarrollo de esta noción del sur global. Sin embargo, tenemos un problema, y es que es una región que históricamente está sometida a la hegemonía de los Estados Unidos, lo cual nos pone en contradicción contra algunos de los objetivos que el propio sur global propone. Y ese tema nos vuelve ampliamente vulnerables a las hegemonías viejas y nuevas. Y es una condición, como decía, histórica, pero más allá de lo histórico, es una condición estructural, que tiene que ver fundamentalmente con nuestros mercados, los principales mercados de todo orden, mercados para nuestro comercio, para la industria turística, para etcétera, que vienen de los Estados Unidos, y también para las importaciones de los productos que alimentan a nuestras economías. Y en ese sentido hemos visto una exacerbación de esa hegemonía durante la segunda administración Trump. Y no podemos escaparnos de esa geopolítica, no podemos hacerlo. Nosotros en Costa Rica hemos tenido una relación cercana, fue el primer país de la América Central que estableció relaciones con China, por ejemplo, con la República Popular de China. Todavía hay países, Guatemala es uno de ellos, que tiene relaciones con la República de China en Taiwán, ¿verdad? Pero nosotros entendemos muy bien que no es el horizonte asiático el que tiene la cercanía necesaria para convertirse en el punto de encuentro de nuestras economías con el resto del mundo. Al final de cuentas, no suscribimos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el CAFTA-DR, que esto hace, por supuesto, que no podamos escapar y tengamos que jugar a una carta que es un poco peligrosa en estos tiempos, que es la del pragmatismo. Y hay muchos tipos de pragmatismo, y me parece que es el signo de los tiempos, el pragmatismo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con ellos, porque el pragmatismo no le gusta mucho a las fuerzas hegemónicas, que le piden a uno alma, vida y corazón como parte de esas alianzas. Y esto no le gusta a algunos de los países del sur global, pero tampoco le gusta a los Estados Unidos. Y ahí está la encrucijada de camino en la que nos encontramos. Como ya yo no soy presidente, puedo analizarla sin necesidad de decir cómo vamos a salir de ella, ¿verdad? Pero hay que salir de ella, porque si no nos va a paralizar y nuestro futuro va a quedar atrapado entre un sur global al cual pertenecemos, con el cual no nos identificamos por completo, especialmente porque ahí hay una cantidad de estados no democráticos,
que restringe mucho nuestra aspiración al desarrollo, pero por otro lado tampoco estamos recibiendo de la potencia hegemónica el apoyo suficiente para que podamos salir de esta situación en la que nos encontramos. Y el gran problema que yo veo es que nos está más bien castigando los Estados Unidos con el tema de los aranceles, que algunos de nuestros países representan el 15% de nuestras exportaciones y que contravienen el espíritu y la letra del Tratado de Libre Comercio. Con lo cual la pregunta es, entonces, ¿a dónde vamos? O sea, estamos mal si lo hacemos y mal si no lo hacemos. Y eso hay que decirlo así, y que no se enojen, porque entonces peor vamos a estar. Hay una suerte de empujón que están haciéndonos para que nos metamos por un camino en el cual no queremos estar. Y ahí me parece que estamos casi en el peor de los mundos. Y tenemos que entender que podemos esperar poco del sur global y deberíamos estar más bien aprovechando más los espacios que ese sur global está buscando y que ya aprovechan algunos de las partes de Centroamérica. Yo no he visto más afinidad con el sur global de dictaduras como la nicaragüense, ¿ya? Y otros países que ya se están incorporando realmente a ese sur global, que es Belice o Honduras, estuvieron presentes, dicho sea de paso, en algunos de los últimos foros. Y tampoco creo que el sur global esté muy interesado en la transición democrática por la cual seguimos. Me parece que ese no es un objetivo. La democracia no es un objetivo del sur global. El desarrollo sí, pero es un desarrollo en términos muy específicos. Y, por supuesto, que tenemos que ver cómo hacemos para, con habilidad, separarnos un poco del ajuste al que nos están imponiendo los Estados Unidos. Y preocupa en particular este desdén por la legalidad internacional, por el multilateralismo también allí. Y una de las expresiones más claras de esto es el veto de los Estados Unidos a China, que es muy perjudicial para algunos de los países que han desarrollado con ella una relación en lo tecnológico y en materia de cooperación al desarrollo, y que tiene, por supuesto, otra realidad, que es la de Taiwán, que forma parte también del entramado del sistema de integración centroamericana. Así es que no veo simpatía para las posiciones de Centroamérica y algunas de sus aspiraciones, ni en el sur global ni en el norte global, y me parece que debemos de evitar quedar atrapados en esa lógica. Y esto es particularmente cierto en materia de apoyo financiero, apoyo de cooperación al desarrollo, puesto en un momento con los desafíos que tenemos en el ámbito del cambio climático y de otros aspectos que tienen que ver con esa realidad nueva en la que estamos. Así que felicitaciones, querida Guatemala, felicitaciones Centroamérica por estos 40 años de constitucionalidad en este país y 38 de los acuerdos de Esquipulas. Como dirían los campesinos de mi pueblo, que Dios nos agarre confesados. Muchas gracias.